Saludos, os habla Jesús Conde. Empezamos un nuevo videotutorial, el número 48 del curso dedicado a la creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. Iniciamos un par de videotutoriales, espero que sean dos, que dedicaremos a temas de seguridad. Porque la seguridad no es un tema de broma. Es una publicidad que se ve ahora en muchos aeropuertos anglosajones, por ejemplo, pero algo similar deberíamos poner cerca de los servidores PHP. Porque cualquiera que se conecte a un servidor en Internet debe tomar medidas de seguridad a riesgo de perder datos, de perder dinero o, lo que es peor aún, de perder tiempo. Los ataques de hackers, como se quiera llamar, se han convertido en una auténtica plaga que amenaza el trabajo de millones de personas. Cuando hablamos de temas de seguridad, y del mismo modo en que los budistas repiten sus mantras, el mantra que debe aplicar todo aquel que quiera crear cualquier tipo de servicio web es que no podemos fiarnos de la red. La red no es fiable. Si realmente estás preocupado por la seguridad de tu sitio, debes de tener siempre este mantra en tu cabeza para intentar que el código que escribas para tu página sea lo más seguro posible. Porque cualquier información transmitida a tu servidor a través de la red, que puede ser una dirección de una URL, los datos de un formulario HTML o cualquier otro tipo de datos, tenemos que considerarlos siempre como potencialmente peligrosos. En estos videotutoriales vamos a ver distintas técnicas para intentar esterilizar la información que entre en nuestro servidor. Deberíamos habituarnos a aplicar estas técnicas y gastar siempre algún tiempo en intentar descubrir otros problemas potenciales y los modos de prevenirlos. Recuerda que tanto para lo bueno como para lo malo la red se define sobre todo por su carácter dinámico y todos los días están apareciendo cosas nuevas, con lo cual estamos entrando en un terreno en el que es imposible dar unas normas ya genéricas que con aplicarlas está solucionado. Una de las normas demasiado abstracta pero muy útil es el mantenerse al día y estar bien informado de la evolución de todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad. No queda otro remedio. La segunda norma general, junto con la que indicábamos de no fiarse de la red, todo potencialmente puede ser peligroso. Para poder crear sitios seguros, esa segunda norma es diseñar siempre nuestro código para minimizar los posibles daños cuando, a pesar de las medidas que tomemos, se lleve a cabo algún tipo de intrusión maliciosa en nuestro servidor. Por eso es necesario que intentemos diseñar aplicaciones que prevengan, en la mayor medida posible, los daños que se pueden llevar a cabo después de que un intruso haya logrado entrar en nuestro sistema. Porque cuando alguien visite nuestro sitio será porque cree que allí va a encontrar información que le interese, pero también tiene que confiar en que lo que va a encontrar allí no va a ser dañino ni para él ni para sus ordenadores, ni que se utilizará mal cualquier información que pueda proveernos y que confía en que sea tratada de modo conveniente. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos garantizar que eso se lleva a cabo. Siempre que un usuario de un sitio web interactúa con un sitio, que tanto puede ser un sitio de e-business como de entretenimiento, de información, en cualquiera de ellos siempre ese intercambio de información comporta ciertos riesgos de seguridad para esos visitantes. Por lo tanto, como diseñadores de sitios, es nuestra responsabilidad proteger a los visitantes de esos riesgos. Debemos asegurarnos que la información que puedan proveernos esté segura en nuestro servidor, lo que significa que debemos de tomar las medidas para salvaguardar esa información tanto mientras está en tránsito desde el ordenador hasta el servidor, como posteriormente cuando esté almacenada en el servidor.
Todo esto dicho así de entrada puede llevar incluso a alguno a atemorizarse y decirse, a ver quién se mete a hacer nada de esto, pudiendo ocurrir lo que puede ocurrir. Y puede llevar a que alguien deseche la idea, bien de poner un negocio en el que haya transacciones comerciales online, por ejemplo. En la primera sección de este video tutorial vamos a describir algunos de los ataques posibles contra un servidor y el modo en que podemos evitarlos. Luego también discutiremos técnicas para poder proteger nuestros datos mediante la encriptación. Y terminaremos, ya digo, espero que los dos videotutoriales, con una lista de sitios web que contienen información al minuto de todas estas técnicas hacker que pueden permitirnos estar protegidos en todo momento. Estamos hablando de algo que es necesario actualizar prácticamente día a día, y visitando estos sitios podemos aprender sobre posibles vulnerabilidades de seguridad antes de recibir un ataque y de ese modo poder evitar un desastre. Empezamos entonces el primer apartado dedicado a la seguridad hablando de los distintos posibles ataques que podemos padecer. Porque cuando conectamos un servidor a la red es comparable a cuando ponemos un escaparate en la calle principal de una gran ciudad llena de gente. Con esto consigues tener muchos visitantes, que mucha gente pase por delante, que pueda ver ese escaparate, pero si no tenemos cuidado también va a haber algún visitante indeseable que muy probablemente intente pegar una pedrada al escaparate y escaparse con algo que esté dentro. Eso ni más ni menos son los hackers, dejándose ya de otras historias que parecen cuentos para niños. Son unos delincuentes cibernéticos. Y uno de los primeros problemas más comunes que suelen padecer las páginas por este tipo de ataques es lo que podemos denominar como desfiguración del sitio, que suele ocurrir mucho con los programas de código abierto, en el que después de que se encuentra algún bug permite llevar a cabo determinadas modificaciones, en muchos casos ni mucho menos acceder al servidor o deshacer todo, pero como veremos en algún ejemplo sí que puede, a través simplemente de enviar un trozo de código, enviar un script, llevar a cabo determinados cambios que, como siempre, intentan que aparezca, en caso de llevarlo a cabo, con su firma, esa tarjeta de visita que tanto les gusta dejar, como prueba de que han conseguido saltarse la seguridad de un sitio en concreto. Y es posible llegar a desfigurar un sitio web que esté mal diseñado solo usando el navegador de web. Simplemente desde cualquiera de los navegadores que se usa podemos ver cómo se llevan a cabo determinado tipo de ataques que pueden llegar a desfigurar un sitio. Vamos a ver en un ejemplo concreto de su funcionamiento. Aunque en este caso, pues bueno, no sé yo hasta qué punto no habrá quien intente después tomarlo mal. En fin, cada uno creo que ya es mayor para saber lo que hacer con estas cosas, y la gente que parece que solo sabe hacer mal en la vida, pues no hay manera de hacerle cambiar. Veamos, por ejemplo, este trozo de código. Bueno, este trozo de código lo podemos considerar como una aplicación web, ya que lo que hace es crear un libro de visitas. Es cierto que es muy rudimentario, simplemente para ver las estructuras, pero funciona perfectamente. Cuando leamos este código, sin embargo, volviendo al mantra de antes, no nos podemos fiar nunca de la red, debíamos de sentirnos un poco preocupados solo con verlo y no fiarnos de la red. Si analizas el código, observarás que se trata de un código simple. A estas alturas tendrías que entenderlo perfectamente. Aquí en esta parte tenemos el formulario, y en el mismo tenemos tanto el formulario como el código PHP. Aquí lo que hace, ahora lo veremos posteriormente, es tener un área de texto en la que se escribe un nombre que posteriormente es guardado en un archivo TXT al que llamamos base de datos TXT, usando, si recuerdas, las funciones fopen, fwrite y posteriormente, para que nos aparezca, utilizando también fread. Aquí vemos en el navegador ese script
que como vemos es muy sencillo. Aquí podría cada uno de los visitantes dejar algún tipo de información, pues por ejemplo esperamos que nos ponga el nombre, y a medida que se vayan enviando irán apareciendo los distintos visitantes. Mientras los que visiten nuestra página sea gente normal, con el comportamiento que se espera, pues simplemente escribirán aquí su nombre, podrían poner algún otro tipo de comentario, y irían apareciendo pues como un libro de visitas, cada uno de ellos numerado. Hasta aquí, por lo tanto, ningún problema. Si observamos de nuevo el código, como vemos aquí, esperamos que primero controla si existe una variable a la que llamamos visitor, que es justo la que se toma del formulario que acabamos de ver ahora, y si es así lo almacena en el archivo de texto al que llamamos database.txt. ¿Dónde empieza el problema? Y esto es uno de los mayores usos de vulnerabilidades que se puede encontrar sobre todo en las aplicaciones de software libre, que es que en vez de escribir texto plano, como estábamos haciendo nosotros, se utilicen etiquetas, tanto etiquetas HTML como sobre todo los scripts, que pueden llevar a cabo muchas acciones que mal utilizadas pueden ser muy destructivas. Esta aplicación simple no controla para nada el tipo de información que entre en los visitantes y por tanto de modo ciego inserta toda la información que se incluya, lleve etiquetas HTML, etiquetas que pueden utilizarse como tags para un script y pueden utilizarse también por lo tanto para etiquetas particularmente maliciosas. Así que con este tipo de código y directamente desde el formulario, un hacker que quiera destruir esta página web puede hacerlo de distintos modos, usando distintos scripts. Uno, por ejemplo, que se usa en muchas ocasiones, es hacer que a partir de ese momento, cuando se ponga la dirección que nos lleva a esta página en concreto, se redireccione a otra y no aparezca esa página, sino aquella que le indique el hacker en el script que le va a enviar vía formulario. Pues se trata de escribir algo tan sencillo como esto que vemos en pantalla. Un script en el que hace que la ventana que se abra lo redirecciona a otra ventana, que en este caso voy a poner para que se vea que funciona la dirección, que desde luego en ningún caso se me ocurriría hacer tonterías de este tipo, que como podemos ver interesa conocerlas justo para que no puedan hacérnoslas. Por eso, si volvemos a la página donde está ese libro de visitas sencillo, veíamos como mientras introducíamos nombres, pues siempre que entrara un nuevo visitante aparecería de nuevo con los visitantes que había hasta ese momento y podrían seguir introduciéndose otros nombres y que aparecerán también en la lista cuando pulsamos sobre enviar. Lo decíamos ahora que ocurre cuando se envía, en vez de esto, se envían etiquetas. Aquí lo tenemos. Este tipo para que pueda coger el script completo. Pero observa, como ahora lo que pasamos es un script directamente en el formulario, y al no haber seguido el creador de este libro de visitas ese mantra de no nos podemos fiar de la red, observa lo que ocurre cuando lo enviamos, cómo redirecciona a nuestra página. Cuando redirecciona a la página que se le pone allí. Podrías decir de entrada, bueno, pues fue simplemente ahora, no hay problema. A partir de este momento, ese script queda guardado y recuerda que aparecen todos escritos en la parte de arriba. Lee todo lo que hay en el archivo de texto, este libro de visitas, y por lo tanto ahora siempre que se escriba la dirección donde estaba ese libro de visitas, directamente nos redirecciona a esta página. Se podría haber utilizado un sistema muy similar para muchas otras cosas. Este es, para los que no conozcáis mucho de este mundo, es uno de los sistemas que más se usa, la introducción de trozos de código, que muchas veces simplemente hay que copiarlos en páginas que se dedican a transmitirlos y solo se necesita encontrarse con algún descerebradete que no tenga nada mejor que hacer con su tiempo que intentar andar fastidiando a gente que lo único que intenta es hacer su trabajo.
Observa, esta es la dirección donde tenemos ese libro de visitas llamado guest.php que antes aparecía. Ahora, cada vez que se ponga la dirección donde se encuentra, cuando pulsamos Enter, nos redirecciona directamente a la página, que es lo que le indica en el JavaScript, con lo cual le habría algo así como secuestrado esa dirección que redireccionaría. Pero observa que esto, llevado a un nivel un poco exagerado, pues podría valer, por ejemplo, para redireccionarte. Aquí ponías una página igual que esa y podrías hacer creer a un visitante que estaba en una página distinta en la que está, y podrías conseguir esa información o otras cosas. Un ejemplo de cómo la seguridad es algo que nunca podemos olvidar cuando trabajamos en la red, si no queremos arriesgarnos a este tipo de cosas. Aquí puedes ver ese archivo de texto database TXT donde va guardando todos los datos que se pasan en el libro de visitas, y cómo uno de los que se encuentra, como vemos aquí, es el script completo, al no tener ningún tipo de esterilizar la información que se transmite a nuestro servidor. Si borramos toda la información, bueno, con borrar el script llegaría, me quedaría lo otro. Vamos a borrar todo, da igual, lo guardamos. Ahora veremos cómo cuando pongamos la dirección de nuevo vuelve a salir el libro de visitas sin ningún tipo de información. Aquí vemos la dirección de nuevo puesta, ahora con la base de datos vacía, y observa cómo de nuevo vuelve a aparecernos el formulario. Por tanto, un ejemplo de este tipo de ataques basados en la introducción de código maligno, y que son una de las vías más comunes de ataque que puedan recibir nuestros sitios. En el curso, desde luego, ya tenía pensado dedicar unos cuantos videotutoriales al tema de seguridad, pero estos días atrás entramos una vez más en la polémica tanto respecto a determinada gente que quiere seguir presentando el trabajo de estos descerebrados con cierta dosis de admiración, hasta el tema de cómo debe de llamársele a esta gente. En torno al mundo de la seguridad se está haciendo un auténtico negocio, e igual que los anarquistas aseguraban que los primeros interesados en que hubiera delincuentes eran los policías y los jueces, también se podría decir que los principales interesados en que haya muchos ataques de este tipo son las empresas de seguridad en la red. Creo que no hay ni por qué explicarlo. En ciertos casos caen en un juego similar a partidas de ajedrez en el que analizan el ataque realizado, si es bueno o no, si es original o no, como si se tratara de una partida de ajedrez, con la diferencia de que se juega en el mundo real, porque aunque a esto se le llame el mundo virtual, hay millones de horas de trabajo, de ilusiones y de esfuerzo de mucha gente que quiere llevar ese trabajo a la red y que no entiende por qué se tiene que pasar un montón de tiempo preocupándose por temas de seguridad, informándose de la última vulnerabilidad o de un posible ataque. Es una demostración de que la red sigue siendo como el lejano oeste y que aquí cada uno tiene que ir con sus pistolas para poder defenderse. Además, incluso más preocupante es el tema de lo que podríamos llamar la serialización de los ataques, que tiene mucho que ver con esta gente desinformada que idealiza a estos auténticos descerebrados. Porque solo un ingenuo o un desinformado que no tiene ni idea de esto puede creerse que cuando alguien daña una página web lo hace con un programa que él mismo ha creado sobre un bug que él ha descubierto. Los anglosajones ya han creado un término para definir a estos bobainas, que es el de script kiddies, traducible por los niñatos del script o los tontainas del script, creo que se podría decir, que, como con el ejemplo que acabamos de usar, llegan a un sitio, de esos que hay un montón, donde se encuentran en un post en unos foros, donde le dicen, modo de entrar en unos foros PHP hasta la versión tal. Primero, entra en la sección de tu cuenta. Segundo, escribe en la ruta para el avatar el siguiente script. Tercero, pon en la página que se abre la siguiente ruta y de ese modo ya vas a entrar en la administración del foro, donde ya puedes soltar tus bajos instintos, deshacerle la página, borrarle sus secciones y cosas por el estilo. ¿Tiene esto algo que admirar? ¿Puede haber alguien que siga admirando a esta gente? Pues así funciona esto.
Como decíamos, íbamos a dedicar esta primera parte del videotutorial, los videotutoriales dedicados a seguridad, a ver cómo podemos hacer para poder, lo que podemos denominar, esterilizar la entrada de datos. Porque, a pesar de todo lo que dijimos, hay gente que es culpable de lo que hace, pero el que tiene una página web también es responsable de que esa página tenga una seguridad, y si esa seguridad se salta, es cierto que el responsable de mantener la seguridad de la página, pues como mínimo también se ha equivocado y debe reconocerlo. Por tanto, las soluciones: si tienes mucho dinero, pagarle a una empresa que te controle esa seguridad, con lo cual no sabes muy bien si no estás contribuyendo a fortalecer a los que son hackers. Y la otra, que es intentar estar al día, que en el fondo también es cierto que es un modo más de aprender, pero que muchas veces lo tienes que hacer porque no queda otro remedio y simplemente para poder defenderte. Y la solución al problema es, por lo tanto, evitar que esos caracteres que tengan una especial significación para el navegador sean convertidos en algo inofensivo. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de esterilizar los datos. Por suerte, PHP nos provee con un modo de poder ejecutar lo mismo que eso que denominamos traducción mediante el uso de una función. Se trata de la función HTML special chars, y lo que hace es convertir los caracteres, que son el de menor que, mayor que, las comillas y el dólar, para sus representaciones los convierte en entidades HTML. Un tema que, por cierto, tratamos ya el otro día en el curso que estamos empezando sobre HTML, que en este caso sería algo así como convertirlas en, sería una forma de escribirlo, este tipo de caracteres especiales. Para esterilizar entonces esos datos tendríamos que hacerlo simplemente cambiando esta parte del código, parte de esta línea. Vamos a hacerlo desde aquí, voy a pegarlo para verlo, pero observa cómo lo que hacemos es utilizar esta función HTML special chars sobre la variable visitor. Por lo tanto, impedirá que se pasen todo ese tipo de caracteres que pueden ser comprometedores. El resto, como ves, de nuevo vamos a poner lo mismo para que aparezca escrito posteriormente los nombres. Va a ir como guest2 junto con el material complementario de la práctica para que lo veas también. Aquí podemos verlo, que es 2PHP, el libro de visitas es el mismo, si escribimos cualquier nombre. Vemos cómo nos aparece en el libro de visitas como antes. Pero veamos ahora lo que ocurre si enviamos el script, ahora que modificamos mediante el uso de la función HTML special chars de PHP. Aquí lo vemos, el mismo script que poníamos antes, pero ahora al usar HTML special chars va a hacer que los posibles caracteres comprometedores sean esterilizados y simplemente recibe esto como si fuera texto plano. Lo recibe también, pero observa cómo al enviar lo que hace es ponerlo aquí como un envío más con la información que se puso pero que no ejecuta. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo concreto de a qué nos referimos cuando hablamos de esterilizar datos, y así habemos parcheado un agujero de seguridad muy significativo y muy peligroso para nuestro sitio. Otro de los peligros más graves para la seguridad de nuestro sitio está relacionado con lo que a su vez es una de las mayores ventajas de PHP, que es la facilidad para acceder a su código fuente. Si cualquiera puede acceder al código fuente de nuestras aplicaciones, entonces también va a aparecer alguno que intente encontrar posibles puntos débiles en ese código. Simplemente también puede ser que lo que haga es analizar el código buscando errores comunes ya muy catalogados o otros agujeros de seguridad. En general, cuanta mayor sea la información que le proveamos a los potenciales atacantes, esto hará que sea mucho más fácil por su parte llevar a cabo esos ataques.
Por lo tanto, intentar ocultar todos los puntos delicados desde el mismo código fuente a los nombres de los directorios o los nombres de los usuarios de la red puede ayudarnos en gran medida a reducir la probabilidad de recibir ataques. Pero sin duda son algunos de los errores más comunes al programar con PHP los que pueden hacer muy fácil para cualquier hacker leer prácticamente cualquier archivo de los que se encuentran en nuestro servidor. Vamos a estudiarlo de nuevo en un ejemplo concreto. Lo vemos de nuevo con este ejemplo muy simple en el que en un simple formulario con una ventana extensible podemos elegir distintos poemas que cuando son seleccionados aparecen en la propia página. Como vemos de momento en el ejemplo simplemente hace referencia a dos valores que van a aparecer en esa lista desplegable y cada uno de ellos llama a una página HTML que es donde tiene que leer el poema en concreto. Aquí podemos ver la aplicación en el navegador y vemos cómo dentro de la lista desplegable los que está simplemente puse una página HTML con una línea para ver el funcionamiento, pero ahora al pulsar sobre muéstrame, vemos como aquí aparecería el poema con el tamaño que tuviera. Pero realmente eso no es lo que nos interesa ahora. Al pulsar sobre el botón muéstrame, aquí en la parte superior aparece la siguiente ruta que se utiliza. Aquí podéis verla. Vamos. Observa como aquí lo que hace es llamar a un archivo que se llama cuevas.html, que es el que se abre. Pero, de nuevo, repitiendo el mantra de que no podemos fiarnos de la red, del mismo modo que está escrito así, simplemente sobre esto, cualquier hacker podría cambiar esta parte final y escribir ahora aquí el código que quisiera, que lo podría llevar a cualquier otro de los archivos que puede estar dentro de nuestro directorio. Por ejemplo, determinadas rutas suelen repetirse mucho en los directorios o en los servidores y, por ejemplo, en un server Linux, utilizando algo parecido a esto, pues haría que no fuera difícil, bien probando con alguna otra alternativa, que el invasor, el atacante, pudiera ser capaz de hacerse con contraseñas que le permitieran entrar y llevar a cabo posteriormente daños peores. Esta otra versión de la aplicación sería una buena alternativa para poder solucionar este problema. Si te fijas, la ventaja que presenta este método es que explícitamente lista todas las entradas que son aceptables, las que vemos aquí, y al mismo tiempo también maneja todas aquellas que no sean aceptables. Si en vez de unos cuantos poemas tuviéramos muchos más, la declaración switch que utilizamos aquí podría ser sustituida con una consulta a una base de datos donde se indicara como fallo las entradas que no fueran válidas. Sin embargo, esta otra forma de escribir la parte PHP de la aplicación, de nuevo tampoco sería una buena idea. Recuerda que todos estos códigos irán junto con el video tutorial para que puedas verlos y estudiarlos. Pero puedes observar aquí de entrada como tenemos dos condicionales y en este segundo condicional lo que hace es segmentar la ruta mediante separadores, como puedes ver aquí, para los nombres de archivos que nos van a pasar. De este modo, este programa lo que hace es explícitamente describir un conjunto de entradas que no van a ser aceptables y permite cualquier otra que no se encuentre dentro de esta limitación. Pero en este caso siempre vamos a depender mucho de la imaginación del programador y si es capaz de chequear, de comprobar cada posible entrada no deseada que pueda sufrir. En este caso, por ejemplo, el programador se habrá olvidado de algo que puede considerarse como un error,
que es que no puede haber almacenados archivos sensitivos en el mismo directorio en el que se encuentra el propio script, y que por lo tanto, si fuera así dentro del mismo directorio, este control sería saltado. Pero además PHP nos permite explícitamente especificar el conjunto de directorios en los cuales los archivos pueden ser abiertos. Para eso tenemos que utilizar dentro del archivo PHP ini, justo después de acabar estos videotutoriales, que serán dos, como ya dije, o más seguro, dedicados a seguridad, dedicaremos uno a profundizar sobre el tema de la configuración de PHP a través del PHP ini. Pero esta directiva, la de Open Base Dir, nos permite prevenir el acceso a directorios enteros, y es un buen modo, por lo tanto, de poder minimizar los daños que se puedan provocar una vez entrado dentro de nuestro directorio. Es una directiva, por lo tanto, muy útil, pero no suficiente, porque existen muchos archivos sensitivos que deben ser abiertos por el programa PHP cuando los visitantes acceden al sitio. Un ejemplo muy común puede ser, por ejemplo, el archivo de un password al que es necesario acceder. Por lo tanto, este tipo de archivos no pueden ser bloqueados mediante el uso de Open Base Dir. Pero en ese caso lo que sí podemos hacer es la información sensitiva que contengan esos archivos, podemos encriptarla y de este modo hacer que no pueda ser robada de ningún modo. Un sitio que esté protegido por password debe verificar ese password que nos ponga el visitante cuando éste quiera acceder a la página. Un modo en el cual podemos hacer que ese password almacenado se mantenga seguro es mediante la encriptación y desencriptarlo cuando necesitemos compararlo con el password que nos suple el visitante. El problema es que si nosotros podemos desencriptar esos passwords, pues otros también pueden hacerlo, y no sería nada raro que alguno consiguiera hacerlo. Por lo tanto, si queremos asegurarnos de que nadie va a poder ver el password después de que lo hayamos encriptado, debe ser, en este caso, una encriptación que solo tenga lugar en un sentido. Quiere decir que se puede encriptar el archivo, pero que no puede ser desencriptado. Por tanto, para esa información sensible, la alternativa más segura es encriptar los datos y posteriormente comparar esos passwords encriptados sin tener que desencriptarlos. Es la estrategia que usa Unis con sus propios archivos de contraseña, que se encuentran en etc-pass, y como vimos antes, se podría de distintas formas acceder a ellos. En el caso de que estén encriptados, pues las posibilidades de utilizar ese material se reducen muchísimo. PHP también le permite a los programadores usar esta misma función de encriptación para sus archivos de password. Aquí podemos ver esa función, la función crypt, que, como vemos, tiene dos argumentos, password y salt. Salt hace referencia a Standard Base Access Service to Lexicons and Terminologies, que es podemos decirlo como servicio de acceso a vocabulario y terminología con bases normativas. Es el que se usa para dar unos valores aleatorios en el password, que lo va a convertir en un valor encriptado. Por tanto, hace que esos valores sean elegidos de forma totalmente aleatoria cuando la contraseña se graba por primera vez, y eligiendo ese salt aleatorio, la función nos devuelve una concatenación de valores salt y, por tanto, la versión encriptada del password. La función que aquí vemos, por ejemplo, crypt, lo que hace es crear una nueva contraseña para el visitante. Y aquí vemos otra función, verific password, verific pw, que lo que hará será comparar un password escrito por un visitante en la página con uno que tengamos almacenado, encriptado en nuestro servidor. Seguimos y nos paramos ahora en la que puede que sea una de las mayores pesadillas de cualquier administrador de sistemas.
Una situación en la que se encuentre de pronto con que el servidor se está ejecutando de un modo mucho más lento de lo que suele ser costumbre y al mirar los programas que se están ejecutando se puede encontrar en el servidor con que alguna entidad que si ya es demasiado descarado se puede llamar crack o algo por el estilo, es la que está consumiendo el 90 y pico % de los recursos de los procesos. Con casi toda seguridad ese programa ha sido colocado ahí por algún hacker y lo que está haciendo es intentando desencriptar las contraseñas mediante el uso de ese programa de craqueo. Lo que hace el administrador entonces es loguearse para intentar detener el programa que está atacando, pero se encuentra con que la contraseña que pone se la devuelve como incorrecta. Eso significa que su servidor ha sido comprometido en la raíz y no hace falta decir el auténtico peligro a que lleva esto y el ataque que es de los más destructivos que se puede hacer sobre cualquier servidor. En un ataque que compromete el servidor de este tipo, en el que un intruso gana un acceso interactivo al servidor, lo hace en la mayor parte de los casos vía el shell de Uniso mediante la línea de comando DMS2. Desde luego se trata de un ataque muy difícil de llevar a cabo, afortunadamente, pero desde luego para los que se dedican a hacer esas barbaridades, pues desde luego es el que les da las mayores recompensas, ya que a partir de ese momento se hacen con el control del servidor. Una vez dentro del servidor, el hacker, el cracker o como lo queréis llamar, tiene prácticamente un poder ilimitado para poder hacer caerse al server, para poder robar o modificar cualquier información que allí se encuentre o para hacer uso del poder que tenga ese servidor para posteriores ataques de otro tipo. Y lo que puede ser peor aún, si estamos hablando de un hacker o un cracker realmente experto, que, como ya contábamos antes, para alguna gente puede incluso llegar a levantar admiración, lo mismo que cuando se encuentra uno con un ladrón de guante blanco que es capaz de llevarse la joya de la corona. Pues es cierto que aunque una minoría sí existen, esos hackers con una gran capacidad que incluso pueden ser capaces de, después de entrar en un servidor, borrar con mucho cuidado todos los logs de los archivos donde pueda quedar cualquier tipo de información y lo mismo los archivos temporales, lo que hacen que sea prácticamente indetectable su paso por el servidor. PHP tiene varias funciones de ejecución de programa, como las que vemos aquí: system, check, pop-in, pass-through, o el uso del operador, que en inglés se denomina backtick, que es esta tilde que está en el sentido contrario a la que lo escribimos en castellano y que la verdad no sé seguro si tiene algún nombre en nuestro idioma. Como ejemplo del uso de una de estas funciones, en la siguiente aplicación lo que hace es devolvernos la información denominada finger dentro de Unix para un visitante especificado a través de un formulario HTML. Lo que hace esta aplicación es tomar el nombre de un usuario que se escribe en un formulario y ejecuta el programa UnisFinger para buscar información sobre ese usuario. Pero, una vez más, viendo este código, no deberíamos de olvidarnos del mantra de no fiarse de la red. Los comandos en Unix están separados por un punto y coma. Por tanto, cualquier cosa seguida de un punto y coma en el string que pasemos a system va a ser tratado como si fuera un nuevo comando. Y este nuevo comando es ejecutado con todos los permisos del usuario bajo el cual el server web está en ese momento ejecutándose. Bajo Unis, el comando rmrf que aquí vemos
borra todos los archivos que están en el servidor. Imaginémonos el daño que puede hacerse si cualquier malintencionado visitante escribe punto y coma, como decíamos antes, rmrf, después de la información que entra en el formulario y pulsa sobre el botón de enviar. La mejor solución para esta peligrosísima posibilidad es filtrar todo, excepto el nombre de usuario válido, antes de invocar a Finger. Para ver un ejemplo concreto tendríamos que conocer el formato de los nombres de usuarios que tuviéramos en el servidor, aparte de estar utilizando Unis. Por tanto, no podemos poner aquí un ejemplo concreto, cosa que por otro lado tampoco sería demasiado recomendable. Pero PHP presenta también una solución que es casi tan buena como esa que indicábamos, y es de nuevo el uso de una función que en este caso se denomina Escape Shell CMD. Como siempre, acostúmbrate a utilizar el manual para cualquier aspecto de PHP, pero muy especialmente para las funciones, que está en castellano y aparte con las ventajas similares a los wikis, con información que se va actualizando constantemente, con muchísimos ejemplos, y es el mejor modo, sin duda alguna, de rápidamente poder profundizar en cualquier función, uso, argumentos, características. Lo que hace es esterilizar de nuevo un string. Recuerda que hablamos de un hilo de texto que se introduce, por ejemplo, a través de un formulario, y cuando ese string va a ser enviado a un programa que ejecuta comandos utilizando este tipo de función, lo que vamos a hacer es convertir en inofensivas cualquiera de los caracteres especiales que pueden ser tomados de otro modo por el intérprete. Es el caso en esta ocasión del punto y coma, que mediante el uso de esta función lo hacemos inofensivo, lo esterilizamos por tanto. Lo que tenemos que hacer es reemplazar esta línea en la que invocamos a System por este otro código. Aquí vemos la función Escape Shell CMD. Y de este modo los valores que pueda escribir el visitante no van a resultar en ningún caso en ningún programa que vaya a ser ejecutado de forma arbitraria, que es lo que podría ocurrir con la versión que vimos antes. Sin embargo, esto no evita que se pueda seguir escribiendo cualquier cosa en el formulario. Por ello, para minimizar los daños de un ataque de este tipo, la mayoría de los servidores web modernos lo que hacen es ejecutarse con el que denominan userdummy o nobody, que es un usuario que solo tiene los permisos requeridos para ejecutar el server web y cualquier script PHP y leer y escribir los archivos necesarios. Pero de este modo, este tipo de usuario no cuenta con los privilegios para poder llevar a cabo uno de estos ataques que se denominan de ejecución arbitraria de programas, ya que no puede modificar la base de datos o ninguno de los scripts que puedan afectar al funcionamiento general del programa. Otro de los graves problemas de seguridad de la red en general y de las aplicaciones PHP también en particular es el uso de los virus y todo tipo de bicharracos que cada vez más abundantemente andan sueltos por la red. En general, los visitantes de cualquier sitio confían en que si hay algún tipo de archivo para descargar, ese archivo se trate de un archivo seguro. Si en nuestro sitio permitimos a los visitantes que puedan descargar archivos,
subidos por otros visitantes y no por nosotros mismos, debemos siempre advertir a los visitantes que comprueben esos archivos antes de ejecutarlos ante la posibilidad de que puedan tener virus. Y también sería una buena idea periódicamente escanear los archivos que tengamos en nuestro servidor en busca de virus, como forma de asegurar que tenemos un material confiable en nuestro sitio web. Se trata de un problema difícil de resolver, particularmente con la posibilidad de que los virus estén embebidos dentro de cualquier archivo. Incluso archivos aparentemente tan poco peligrosos como puede ser un documento de Word, por ejemplo, hizo que Microsoft cayera en las trampas de los hackers y publicara un CD-ROM con documentación sobre Word que contenía un virus que se denominaba Melissa. Una prueba de que nadie está a salvo de este tipo de ataques, como pasa en la vida real. Uno de los axiomas que cualquiera aprende muy rápido en la vida, si quiere verlo, es lo fácil que es destruir y lo difícil que es construir. Y cuando la gente se quiere destruir es muy difícil poner barreras para eso. Ni siquiera Microsoft está libre. Ni siquiera yo recuerdo en estos últimos meses un ataque que tiró la página del propio PHP Nuke, hace unos días la de la página de PHP BB2, por lo cual es algo en lo que insistimos. Nadie debe considerarse a salvo de esos ataques, porque puede que un poco exagerada la frase, pero bueno, el cementerio está lleno de gente que creía que él no podía ser objeto de esos ataques. Y hablando de inseguridad, sin duda la palma en la red se sigue llevando el mundo de los emails, porque sin duda el menos seguro de todos los protocolos de Internet es el protocolo email. En el viaje que hace cada email entre el origen y el destino, tiene que pasar por varios, a veces por muchos servidores intermediarios. Si alguno de estos servidores, y cuantos más sencillo que en alguno pase, tenga unas medidas de seguridad débiles, no será nada difícil para cualquier hacker poder leer los emails que estén pasando a través de ese servidor. Por tanto, deberemos empezar por evitar tener que enviar información que podemos considerar crítica a través de email. Por ejemplo, si queremos crear una aplicación PHP de e-business, nunca debemos de utilizar el email para intercambiar información sobre tarjetas de crédito o incluso para enviar passwords a través de email. De todos modos, este último punto, todos lo sabemos, no es cumplido prácticamente por ninguna de las grandes aplicaciones PHP, donde la información sobre los passwords es siempre enviada a través de emails y es un posible punto de fallo de seguridad en este tipo de aplicación. Pero normas mínimas de obligado cumplimiento para cualquier aplicación web. Siempre que en el sitio le pidamos a los visitantes una dirección email, debe explicarse exactamente cómo vamos a usar esa dirección y a quién se le va a enviar. Muy importante también, siempre que una dirección email esté presente en una página web, en los foros, por ejemplo, en muchos otros sitios, siempre debe modificarse para que no sea fácilmente identificable por los motores de búsqueda automatizados. Os puedo asegurar que es muy sencillo, en muy pocas horas, hacerse con miles de emails que, por ejemplo, se encuentran en cualquier foro o en muchísimas otras páginas. Existen programas que actúan como auténticos motores de búsqueda que se hacen con todas esas direcciones email y que, por ejemplo, después se utilizan para enviar spam.
El modo más sencillo y que también queda bastante bien para conseguir esto es reemplazar, me imagino que lo habréis visto en algunas ocasiones, aunque se usa muy poco, pero sustituir la arroba por at en las direcciones email. Es un modo de seguir manteniendo la dirección, pero sin embargo que estos motores de búsqueda no la localicen. O no la deberían localizar, porque os puedo asegurar también que conozco alguno de estos programas, que ya hay, no solamente hay programas que llevan a cabo este tipo de funciones, que se le pueden dar distintas cadenas para sustituir a la arroba, y la at, como es una de las que más se usa, desde luego aparece la at separada por puntos, y alguna otra que incluso puedes personalizar y modificar según lo que veas que se vayan adaptando. Esto es una prueba más de especie de partida de ajedrez que decía antes, o más en plan castizo, la de siempre, la pugna de siempre entre el gato y el ratón, en la que siempre que aparece una solución rápidamente se encuentra otra manera para saltarse esa solución. Así es la red y tenemos que adaptarnos. Y otra norma muy a tener en cuenta respecto a los emails es que, a menos que sea absolutamente innecesario, debemos de evitar, en la medida de lo posible, utilizar los enlaces mediante Mailto. Este tipo de enlaces son fuentes excelentes para dar direcciones spam a determinada gente y son un inconveniente para los visitantes que no usan su navegador web para enviar email. Hay que intentar, por lo tanto, usarlo lo menos posible. Bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. Seguiremos en el próximo video tutorial en el que terminaremos de ver otros aspectos importantes relacionados con la seguridad. Vamos a tratar en profundidad el tema de registros globals, al que ya hicimos referencia alguna vez en el curso. Hablaremos sobre las precauciones a la hora de subir archivos o utilizar alguna forma de subir archivos en la aplicación, y también acabaremos viendo en profundidad el tema de la encriptación, muy interesante. Pero antes de terminar este video tutorial, lo hacemos hablando de los administradores de sistemas, los que se denominan sysadmins, o también operadores de sistemas, los sysops. Es la gente encargada de asegurarse que los ordenadores sigan cumpliendo con su función y que la red siga también funcionando. Sus trabajos están rodeados de un halo de misterio. Son los que guardan las llaves de la sala de máquinas donde se encuentra toda la parte crítica y los servidores están almacenados. En los weblogs que se pueden leer por la red de algunas grandes empresas se cuentan siempre las anécdotas de los administradores corriendo a altas horas de la noche sin saberse muy bien a dónde iban, pero seguramente intentando evitar alguna crisis que podría hacer que todo el sistema de la compañía se viniera abajo. No estamos hablando de nada que sea una broma. Los denominados sysadmins suelen ser una gente muy precavida. Hay que tener en cuenta que de ellos depende una parte fundamental del funcionamiento hoy de todas las empresas. Imaginaros la responsabilidad que tiene que tener esta gente en una empresa de gran tamaño, de la que depende miles, decenas de miles de puestos de trabajo y de actividad de todo tipo. En su trabajo intentan siempre que sus servidores se informen en el momento y de forma inmediata cuando detecten la más mínima actividad poco usual dentro de su red. Y deben estar preparados cuando algo así ocurre para rápidamente tomar decisiones que eviten que cualquier tipo de ataque pueda llegar a ser catastrófico. Desde luego no es necesario que ninguna persona que quiera usar PHP tenga obligatoriamente que ser un administrador de sistema, pero desde luego que sí que tiene que estar siempre muy atento y preocupado por todos los temas de seguridad de sus sitios.
y desde luego no sería una mala idea que pueda conocer o tratar algunos sysadmin, ya que en muchos casos seguro que pueden sugerirnos modos para hacer nuestros sitios más seguros, y también pueden ser de una enorme ayuda para poder recuperarnos en caso de recibir cualquier tipo de ataque. Así que en estos temas, desde luego, que es la gente que está mejor informada. Aquí quedamos en este video tutorial. En el siguiente acabaremos viendo temas creo que muy interesantes, como el de registros globals o el uso de encriptación en nuestras aplicaciones. Nos vemos pronto. Os habló Jesús Conde.